Profe. Bueno, estos son unos trabajos donde se asocia justamente el acortamiento de los telómeros con la progresión tumoral y demás, pero bueno, no quiero hacer mucho hincapié en eso porque lo vamos a ver más que nada después cuando veamos esto, ciclo celular y cáncer. Acá, bueno. Después otra estructura como rara que aparece en nuestro genoma, ¿sí? Que es muy, muy importante, van a ser los transposones. ¿Alguien sabe lo que son los transposones? ¿Tienen idea? ¿Alguien alguna vez escuchó hablar de algo? ¿No? Bueno, los transposones son regiones, ¿sí? Son segmentos de ADN que tienen la capacidad, es muy loco, tienen la capacidad de saltar de una parte del genoma a otra. O sea, son como elementos saltarines que se van metiendo en cualquier parte del genoma. ¿Sí? ¿Y eso qué puede ocasionar? O sea, ¿cuál es el impacto de eso? Una región del genoma, que ahora vamos a ver, tiene que tener ciertas características, no es que cualquier fragmento de golpe salta, pero se le chifló, saltó y se insertó, por ejemplo, en una región codificadora. Y generó una mutación, ¿sí? Generó una variabilidad. Los transposones son los elementos que generan mayor variabilidad a nivel celular. No existe otro agente, porque uno siempre cuando piensa, bueno, ¿qué origina las mutaciones? Empezamos, la radiación, el ambiente, los medicamentos. Eso genera variabilidad, pero el mayor elemento responsable de generar variabilidad son los transposones que están dentro de las propias células. Son elementos que tienen la capacidad de transponerse de una región del genoma a otra región del genoma. ¿Sí? Fueron descubiertos en el 51, ¿sí? Fíjense que antes de que se conociera cómo era la estructura del ADN. Entonces, en realidad no, lo que se descubrió era el mecanismo, pero no se sabía bien qué era lo que saltaba de un lugar al otro. Y lo descubre Barbara McClinton, que trabajaba con maíz. Y ella ve que había, haciendo genética clásica, que es muy, muy compleja la genética clásica, porque se hacían mapas de ligamiento, donde se veían ciertas características. O sea, imagínense todo esto sin saber que el ADN es ADN. ¿Sí? Es muy difícil, porque todos tenemos incorporado, cuando hablamos, automáticamente pensamos en el ADN. Pero imagínense en pensar en características físicas, que iban juntas, pero no sabían exactamente cómo. Entonces lo que empezaron a hacer eran mapas se llaman de ligamiento en la genética clásica. Después con el ADN fue más fácil, pero siguieron siendo mapas de ligamiento, es decir, bueno, no sé, suponte, qué sé yo, en 10 generaciones de, no sé, maíz, o de personas, o de gusanos, o de lo que se les ocurra, por ejemplo, no sé, en los gusanos, el número de segmentos de metámeros del gusano, siempre, cuando cambia el número de segmentos de los metámeros, cambia, no sé, la forma de los ojos. Entonces los genetistas decían, bueno, estas características siempre van juntas, en el cambio en uno, hay un cambio en otro. Pero no entendían bien por qué, porque no sabían dónde estaban. Era muy, muy complejo. Bueno, en el 51, Barbara McClinton presenta un trabajo donde dice, y ya habla del comportamiento de mutación, porque ese nombre ya viene de mucho antes, y empiezan a aparecer con cambios, con las leyes de Mendel, 100 años antes. Pero habla, ¿sí?, de cambios de comportamientos mutantes, donde dice que hay distintas regiones dentro del genoma, o sea, que no era genoma, ¿sí?, o dentro de la información que daba la planta del maíz, que iban cambiando de una manera como que se iban mezclando sin haber explicación de una planta, o sea, de una generación a la siguiente. Bueno, le valió prácticamente que la expulsaran de la universidad a la profesora, porque lo que estaba diciendo era como una locura. Recién, prácticamente 32 años después, cuando ya se empieza a conocer el ADN, cómo eran los mecanismos y demás, le vale un premio Nobel, porque tiene la capacidad de explicar cómo se intercambian estas regiones dentro del genoma, ¿sí? Ella describe un comportamiento que ve, pero le faltaba todo lo otro, no sabía cómo, o sea, no tenía, digamos, el mecanismo. Bueno, pero le valió un premio Nobel de Medicina en el 83.
¿Sí? Entonces, ¿qué es un transposón? Es un elemento genético, es información de ADN, es una secuencia de ADN que tiene la capacidad de moverse de una región, de un genoma a otra región del genoma. ¿Sí? Y ese mecanismo, ese movimiento se conoce como transposición. ¿Mm? Bueno, acá aparecen un montón de conceptos que vamos a ir viendo. ¿Sí? Transposón, que es lo que acabamos de ver, elementos que tienen la capacidad de transponerse, ¿sí? Que son estos elementos móviles de ADN. Un transposón autónomo, o un elemento autónomo de transposición, que es aquel transposón, aquella región de ADN, que contiene y que tiene la capacidad de producir todas las proteínas para ser autosuficiente en esa transposición. Ahora vamos a ver, porque hay algunos transposones que necesitan un poquito de ayuda y otros que se van moviendo de manera al azar, ¿sí? Elementos crípticos, que son aquellos elementos que por aquellos transposones que por algún motivo, por ejemplo, se insertaron en alguna región que después fue silenciada. Entonces, ese transposón, como ya la maquinaria para insertarse no puede acceder, queda silenciado y queda inactivado, ¿sí? Bueno, el concepto de epigenética, que son todos estos cambios que no están causados por una mutación. Un elemento no autónomo es aquel transposón que necesita de proteínas externas para poder transponerse, y una transposición duplicativa, que es aquella transposón que antes de transponerse se duplica. ¿Sí? Terrible, o sea, lo que hace es, se duplica, genera un cambio en la cadena y se transpone. Entonces, son los principales también hacedores de las secuencias repetitivas del genoma. El genoma tiene aproximadamente un 95% de secuencias repetitivas, ¿sí? Es muy alto. Algunas secuencias repetitivas son codificantes, y muchas otras tantas no. Eso tiene que ver con estos movimientos de los transposones, ¿sí? Bueno. Para eso tenemos enzimas que van a estar colaborando, que son las transposasas, ¿sí? Teníamos las telomerasas, bueno, estas son las transposasas, ¿sí? ¿Y qué característica, o cuál va a ser la diferencia entre el mecanismo de lo que va a ser transposición y recombinación, ¿sí? La recombinación, por ejemplo, cuando hablábamos del crossing over que sufrían los cromosomas, para que haya una recombinación tiene que haber homología de secuencia. ¿Qué es homología de secuencia? Que esta secuencia es homóloga a esta, ¿sí? Es decir, que sean iguales, entonces puedan intercambiarse, ¿sí? En cambio, en la transposición no requiere, se traspuso y se traspuso, y ya está, se insertó, y no le importó dónde, y no le importó si interrumpió la formación, o sea, la regulación de un gen, se metió al medio, cambió la expresión de la proteína, se insertó y se acabó. Y lo que va a hacer siempre es duplicar, en general, la secuencia aceptora, ¿sí? Antes y después de donde va a transponerse. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este mecanismo? Es que va a generar todo el tiempo cambios en la organización del cromosoma hospedador de esa transposición, ¿sí? Y lo que les decía, puede alterar la expresión del gen, activándolo o sobreexpresándolo. Por ejemplo, ustedes, bueno, no sé si se acuerdan o no sé si saben, el año pasado, cuando empieza la pandemia, los pacientes que daban positivos para COVID, para recibir el alta, tenían que tener, el criterio de alta a un paciente COVID positivo eran 2 PCRs negativas, ¿sí? Consecuentes con 24 horas de diferencia. O sea, más o menos a los 15, 20 días, el paciente iba, se le hacían una PCR, le daba negativa, al otro día se hacía otra y tenía que darle negativa. ¿Qué pasaba? Muchas veces daban positivos, ¿sí? Entonces, nosotros tuvimos pacientes en esa época, les estoy hablando abril, mayo, junio, que pasaban 2 meses y medio y seguían dando con PCRs positivas. Bueno, después ese criterio cambia, que es el criterio que está ahora, y el alta epidemiológica, bueno, ahora cambió a 10, pero decían 15 días, 10 días, depende de la severidad de los síntomas, si son 15 días o 10 días. Ya no se pide una PCR negativa para dar el alta. ¿Por qué? Primero porque se vio que en realidad mucho tiempo después hay como un ARN residual circulando. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasaba con estos pacientes que pasaban 3 meses y uno hacía una PCR 2 meses
y seguía teniendo una PCR positiva, ¿sí? Después vamos a ver, creo que es uno de los casos que pusimos en el práctico, con muy poquito, uno veía que había muy poquita cantidad de ARN, eso quiere decir que tenía un CT muy alto, es como inversamente proporcional. Cuando el CT es más alto, quiere decir menor cantidad de material genético, cuando el CT es muy bajo, mayor cantidad. Pero uno veía que había muy poquita cantidad de ARN, pero seguían siendo positivas 2 meses después. Y lo que se vio, y lo cual es terrible, es que en algunas personas el COVID actúa como un trasposón y logra insertarse dentro del genoma hospedador. ¿Sí? Y eso va a producir cambios. Esos cambios no los vamos a ver ahora. Va a ser terrible, los vamos a ver en unos años. ¿Sí? En algunos hospedadores, ¿sí? En algunos pacientes, se va a insertar y no va a pasar nada, porque se insertó en cualquier lugar, no en todos. Mira que en algunos se va a insertar, por ejemplo, en regiones reguladoras del crecimiento celular, y puede ser un desastre. ¿Sí? Entonces, por eso eso se descubre después. Fíjense que no llevamos todavía casi ni 2 años de pandemia, y el nivel de investigación de los procesos ha ido muy rápido, pero igual para todos se necesita tiempo, ¿sí? La fisiología, el conocimiento del comportamiento de los virus y demás, por más que toda la comunidad científica mundial tratando y trabajando sobre el comportamiento de un virus, hay cosas que se necesita tiempo. Contra eso, por más tecnología que haya, no podemos competir. Bueno, primero, ¿cuáles son las consecuencias de por qué se traspuso y se insertó en algunos genomas? No se sabe, o sea, no las vamos a ver sino dentro de unos años. Y tampoco se sabe por qué se inserta en algunos pacientes sí y en otros no. O quizás se inserta en todos y en algunos lo detectamos y en otros no. No lo sabemos todavía, ¿sí? Pero bueno, se vio que por eso en algunos pacientes tenías de manera residual esa secuencia de COVID que uno detectaba. Porque en realidad lo que estaba haciendo era, la célula cuando duplicaba su material genético, duplicaba la secuencia correspondiente al COVID. No era virus activo, ¿sí? Era la propia célula duplicando la información genética insertada en alguna región. Así que bueno, dentro de unos años nos vamos a enterar qué pasó con estas secuencias que se estuvieron insertando, si tuvo algún efecto o no tuvo algún efecto, ¿sí? Profe, Sí, entonces la transposición puede generar como las mutaciones enfermedad. sí, ¿Y, totalmente. y hay algún ejemplo de eso? No, depende de dónde caiga. Lo que pasa Ah, es que cuando vos tenés, por ejemplo, la enfermedad general, a ver, ¿cuáles son las enfermedades que vemos en el transcurso del desarrollo de un organismo? Que se dan por la alteración de la información genética. Generalmente tiene que ver con todas las neoplasias, mm, ¿sí? Entonces, cuando vos te pasa que desarrollás algún tipo de cáncer, uno puede estimar cuáles son los orígenes, pero ¿cuál fue el gatillo inicial por el cuál fue el primer evento que hizo que una célula se descontrolara? No lo vas a saber nunca. No claro. sabes si fue una transposición, si fue la radiación, si fue un error de la célula, si fue el acortamiento telomérico, si son una sumatoria de factores que igual no lo vas a saber nunca. Pero Ujú. sí, los transposones son generadores de variabilidad. La variabilidad generalmente, o sea, la variabilidad no es mala, es lo que nos permitió evolucionar. Mm, Lo que pasa que de 100 cambios, 99 son malos y uno es bueno. Si justo tuviste suerte y la pegaste en el bueno, te va a ir bien. Y si fuiste de los otros 99, sonaste, ¿sí? Pero la variabilidad, generar variabilidad, no siempre las mutaciones, no siempre son malas. ujú. Lo que pasa es que, ¿por qué generalmente son deleterias? Porque básicamente la maquinaria celular funciona muy bien, ¿sí? No quiero decir perfecta, pero se asemeja bastante a la perfección. Entonces, si hay un cambio, es más fácil arruinar el funcionamiento de algo que ya funciona bien a que justo generes un cambio que eso lo mejore. ¿Se entiende a lo que voy? Entonces, los cambios Sí, profe. generalmente empeoran, pero no siempre. Cada tanto aparece alguno que es superador y es donde se empiezan a dar los saltos evolutivos, los cambios evolutivos, ¿sí? Eso en todos los organismos, en todos los organismos. Pero bueno, Y gran parte el de estos cambios fueron generados por los transposones, ¿sí? ¿Qué me iban a decir? que igualmente es como que debe actuar por algún tipo de señal o algo así, ¿no? Si tiene, los transposones lo que tienen, que ahora es a lo que vamos, tienen fragmentos de ADN pegados a la región que se va a transponer
que se conocen como elementos IS o elementos IS, ¿sí? Que son pares de bases, aproximadamente entre 15 y 20, repetitivas a cada extremo, nada más que un extremo va a estar invertido respecto al otro extremo. Y esas secuencias, o sea, esos elementos que se repiten, se insertan en las secuencias blanco, ¿sí? Que se elige o lo que fuere. Entonces, los elementos cis, esos elementos repetitivos de 20 pares de bases que se insertan a ambos lados, nada más que uno está invertido respecto al otro, ¿qué tienen? ¿Qué información tienen? Tienen la información necesaria para codificar para la proteína transposasa, que es la que va a permitir la transposición. Entonces viene un fragmento de ADN, ¿sí? Ese fragmento IS, que está flanqueando una región de ADN que puede ser cualquiera, una secuencia blanco cualquiera, ¿sí? Y otra. Entonces, cuando la maquinaria celular viene, copia, ¿sí? Copia también la región, ¿sí? Transcribe la región que va a codificar para la transposasa. Se codifica la transposasa y eso va a hacer que se genere la transposición de ese elemento. ¿Se entiende? Que se produce en la misma transcripción celular que se genera con la célula. Entonces, acá tenemos la región, ¿sí? Donde vamos a tener, se inserta esa región IS, que es la que permite, a cada lado, ¿sí? Es la que permite que la transposasa después pueda sintetizarse, y viene y se inserta, ¿sí? En cualquier lugar. Se inserta. Entonces, se rompe, esto era un ADN blanco cualquiera, se rompe, se inserta el elemento cis y se completa, ¿sí? Con los espacios con la polimerasa, y de esa manera quedó duplicado toda la nueva región, ¿sí? Se estima que las mutaciones que son causadas por los transposones más o menos se corresponden en Drosophila con un 50%, en el ratón con un 10%, y en los humanos una de cada 600 mutaciones espontáneas están causadas por el movimiento de los transposones. ¿Por qué hablo acá de Drosophila y de ratón? Porque cuando veamos justamente la parte de genética, todo esto se conoce como la Drosophila, el ratón, las plantas Xenogarditis elegans, hay un montón, son organismos modelos que por algún motivo, ¿sí? son estudiados, Xenopus, que es el sapo, ¿sí? Son estudiados para emular procesos que se repiten en todos los organismos, pero son más fáciles de estudiar en estos organismos modelos. ¿Qué características tiene que tener un organismo modelo? Por ejemplo, generaciones. Bueno, primero en los humanos, hoy no se puede experimentar, antes se experimentaba, pero no se puede experimentar. Pero supongamos que pudiéramos experimentar con personas, ¿sí? Olvidémonos de toda la parte ética. Nosotros queremos ver, generamos un cambio, no sé, en los ovocitos de una mujer. Pero generalmente una mujer, aproximadamente se estima una generación a los 20 años. Para ver un cambio, ¿cuántos años tenemos que ver? Son muy largas los cambios generacionales. Entonces son muy difíciles de estudiar algunos procesos en organismos con generaciones tan largas, o sea, con tiempos generacionales tan largos, ¿se entiende? En cambio, Drosophila, en una semana tenés una generación. El ratón lo mismo, no sé si en una semana ratón, pero creo que son 20 días. Entonces los cambios que se van generando son muy rápidos y vos tenés capaz que en un año 100 generaciones. Entonces uno en un periodo corto de tiempo puede ver cambios que va generando, ¿sí? Los famosos ratones knockout. ¿Alguien sabe lo que son ratones knockout, por ejemplo? O el término knockout. Knockout es cuando de manera, digamos, a propósito, cuando de manera direccionada, uno silencia la actividad de un gen. Uno silencia la actividad de una región porque yo quiero saber, esta región, yo estimo que es un gen, por la estructura, porque tiene secuenciadoras. Así se fue conociendo la función del genoma humano, ¿sí? Ahora, después vamos a eso, pero yo quiero saber, tengo esta región que yo estimo que es un gen porque está la secuencia tata adelante, porque tiene regiones exónicas, y esto me parece que son intrones, por cómo estaba
pero yo quiero saber para qué sirve. ¿Cómo hago para saber para qué sirve? Bueno, se silencia ese gen. ¿Cómo? Sacándole las regiones reguladoras. Entonces, creo ratones, generalmente pobres son los ratones los que la ligan siempre, porque además son mamíferos, ¿sí? Y entonces los mamíferos compartimos bastantes mecanismos parecidos, salvando las distancias entre un ratón y un humano, pero bueno, todos somos mamíferos, con lo cual van compartiendo ciertas características. Entonces yo quiero saber si este gen, a ver, ¿para qué puede ser? Se silencia, se eliminan las regiones promotoras, reguladoras, ¿y cuál es el efecto en la generación siguiente de que ese gen esté silenciado? ¿Sí? Puede ser en la generación siguiente o en un tejido de ese ratón, por ejemplo, o de ese organismo. Vos podés silenciar un gen en la expresión, por ejemplo, de los hepatocitos, o del, no sé, la médula, supongamos. Entonces uno ve qué pasa cuando. Entonces, por falta de función, estima cuál es la función de ese gen. ¿Se entiende? Sí, Bueno, perfecto. Entonces ya todo debe eso... haber... Ah, ¿Cómo? no, que digo, que ya debe haber estudios de ratones con transposones generados por el COVID. Todavía no. No, porque no sé si el COVID... No, es que además el COVID no... por ejemplo, bueno, creo que se vio que se lo agarraban los gatos, las mascotas, creo que Ah, todos, pero no sé si los ratones. ah, Hay que ver qué es lo que pasa en realidad no son transposones, sino que en realidad el virus actúa como un transposón, ¿sí? Parte del genoma del virus se inserta. No se sabe ni cómo todavía, porque no está descrito el mecanismo, pero bueno, eso. Hasta ahora recién se está viendo que empezó a insertarse. Eso va a llevar un tiempo, por ejemplo. ujú. Bueno, el Pepe, genoma cuando se... ¿Sí? antes de avanzar, me perdí en cuál es la relación de los elementos GIS con los transposones. O sea, ¿es lo mismo No, o no? Me perdí. Los elementos is son las regiones pegadas a la región que se va a transponer, digamos, ¿sí? Que es el que contiene la información para que se genere la proteína transposasa, que es la que va a permitir, que son como, actúa como tijeras, por decirlo, como enzimas de restricción, que va a permitir que el elemento se transponga y se inserte en la región siguiente, ¿sí? Es como la parte funcional, si lo queremos decir así, entre comillas, del transposón. Es quien tiene la información para que se genere la enzima transposasa. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, lo que yo les decía, cuando se empieza a secuenciar el genoma, ¿sí? Empiezan en el 1980 con secuencia, vamos a verlo bien, pero con un tipo de secuenciación que era muy, muy precaria, de a poco arranca y demás. En el 2001 creo que se publica el primer borrador del genoma, prácticamente todo secuenciado. En realidad lo que se publica en ese momento era las bases, o sea, cómo estaba constituido del cromosoma 1 al 23, las secuencias. Ahora, ¿qué contenía esa secuencia? ¿Dónde estaban las regiones reguladoras? ¿Cuáles eran genes? ¿Cuáles eran intrones? Se sabía muy poco. Ese fue el primer paso del conocimiento del genoma. Y por eso en ese momento se pensaba que las personas teníamos alrededor de 100.000 genes, por la cantidad de base y la cantidad de información genética que teníamos, comparados con, y además antes se pensaba que un organismo, en teoría, más complejo, tenía, porque como era más complejo, ¿qué necesitaba? Más genes, para poder desarrollar esa complejidad. ¿Sí? Bueno, después se vio que no. En realidad la complejidad no está dada por el número de genes. Las personas estamos teniendo alrededor de 20.000 genes, ¿sí? No 100.000. Y la complejidad en la función se da por la expresión y la combinación, por ejemplo, el splicing alternativo de esos genes. Es decir, un gen puede generar varias proteínas por el splicing alternativo que sufre su mensajero. ¿Se entiende? Entonces, generan con 20.000 genes prácticamente un mundo infinito de mensajeros y de proteínas, de regulaciones. Bueno, ese paso de saber toda esa información, toda esa secuencia de bases, qué era y para qué servía, vino después. Y parte de los experimentos que permitieron saber tiene que ver con esto, es decir, bueno, yo estimo que esto es una región reguladora de un gen, para saber para qué sirve, tengo que sacarlo para ver qué es lo que falta, ¿sí?
sea, fue muy, muy complejo. Por eso demoró tantos años. Recién ahora, creo que hace, no sé si fue el año pasado, no, el anterior o el anterior, se publicó la versión prácticamente con, la versión hasta ahora con la mayor cantidad de genes, la ubicación de los genes y las secuencias reguladoras publicadas. Bueno, de acuerdo a cómo se mueven los transposones, los podemos clasificar en retrotransposones, en transposones, DNA transposones o clase 3 o MIT, ¿sí? Que son, son unos que son muy, muy chiquititos, los MIT casi son los que menos hay, regiones muy, muy pequeñas que simplemente se transponen de una región a otra. Los retrotransposones son aquellos que, para poder insertarse en el ADN, en vez de directamente tener una transposasa que acopia el ADN y se inserta, hacen una retrotranscripción. Se transcribe ARN y después ese ADN, a través de la retrotranscriptasa, lo transcribe a ADN, ¿sí? Y lo insertan en el genoma. Y atenti con esto porque estos son generalmente los transposones de origen viral, ¿sí? Que pueden ser retrovirales o no retrovirales. Los retrovirales vienen de retrovirus. ¿Saben lo que son los retrovirus? ¿Son los que pueden generar sus propias proteínas? Todos los virus generan en realidad ningún virus genera su propia proteína. Los virus, o sea, la maquinaria celular genera todas las proteínas del genoma. ¿Pero qué es un retrovirus? Cuando va de ARN a ADN. Cuando el genoma es ARN en vez de ADN. Eso es un retrovirus. El HIV. ¿Quién otro es un retrovirus? El COVID no decía. El COVID es un retrovirus, ¿sí? El genoma del COVID es ARN, ¿sí? Justamente. Bueno, son elementos que para insertarse en el genoma, primero se transcriben digamos, son transcriptos ARN, luego ADN, y recién retrotranscriptos pueden insertarse. ¿Por qué? Porque originalmente eran ARN, el ARN no se va a insertar en el ADN, entonces tenemos que transformar el ARN a ADN, ¿sí? Y después tenemos los transposones de ADN, que son aquellos, ¿sí?, que directamente se mueven de una región a otra porque son ADN y se insertan en el genoma, y los que lo decía yo recién, que son las regiones pequeñas invertidas, que son los menos frecuentes de todos, ¿sí? Por ejemplo, el Epstein-Barr virus, ¿sí?, que es un neurovirus que produce, bueno, entre otras cosas, puede producir mononucleosis, es un virus a ADN, también tiene la capacidad de insertarse en el genoma. O sea, no es que es propiedad solo del COVID la capacidad de insertarse en el genoma. Y hay muchas enfermedades, hay muchas linfomas y demás asociados a infección post Epstein-Barr virus, ¿sí? O sea, esto que vemos ahora con el COVID no es que es la primera vez que se describe en la naturaleza, o sea, ya existe. Pasa, por ejemplo, con el Epstein-Barr. Pasa con el HIV. El HIV es un retrovirus y que muchas veces los pacientes HIV desarrollan distintos tipos de leucemia. Y eso tiene que ver porque el genoma del HIV actúa como un retrotransposón y se inserta en distintas regiones, ¿sí? Entonces estos mecanismos que aparecieron la primera vez en el 51 en el maíz como algo que era re delirante, ahora en realidad se ve que son muy, muy importantes en todo lo que va a ser la fisiología y el desarrollo del comportamiento normal celular, ¿sí? Entonces, esto que yo les decía, que actúan como un retrotransposón que se está viendo en el COVID, se ve y ya está, o sea, se sabe, es un comportamiento, de hecho es un control que hay que tener con los pacientes con HIV. En aquellos pacientes, el otro día nos llegó en la muestra de una chiquita de 17 años con linfoma, producto de una infección, ¿sí?, por Epstein-Barr virus. Ya es algo común que ocurre, no ocurre todos los días, porque si no tendríamos todos linfomas. El Epstein-Barr virus lo debemos portar el 90% de la población, pero en algunos casos fallan algunos mecanismos y logran insertarse y generan estos desbalances. ¿Se entiende? ¿Hasta acá? Más o menos, creo que ahí terminamos. Bueno. ¿Tienen alguna duda, chicos? Entonces los retrovirus son retrotransposones. Porque se me confundió ahí. Los retrovirus son aquellos virus que su genoma es en base a ARN y no a ADN. ¿Sí? Un retrotransposón, un retrovirus puede ser un retrotransposón. Un retrotransposón
son secuencias que se van a insertar en el genoma, ¿sí? Pero para insertarse, como son ARN, primero, ¿sí? Se van a copiar y se van a retrotranscribir de RNA a ADN para poder insertarse, porque el origen es de ARN. ¿Se entiende? Sí, ahí va, más o menos, la tendría que leer otra vez. Los retrovirus son todos aquellos virus con el virus de la gripe, por ejemplo, ¿sí? El H1N1, bueno, H1N1 en particular, es influenza A, pero H1N1, ¿sí? Es un retrovirus, su genoma es un genoma en base a ARN. ¿Por qué? ¿Qué tiene de particular el genoma del... No sé si decir que son iguales, pero similitudes, por ejemplo, entre el genoma del HIV, entre el genoma de la gripe, el genoma del COVID, al margen de que son de ARN. ¿Qué pasa en la respuesta, en las vacunas? Por ejemplo, ¿hay vacuna para el HIV? No porque la tasa de mutación era alta, algo que ver. ¿Por qué? ¿Por qué es alta? Porque no hay toda una maquinaria como la que tenemos de ADN a ARN. Exacto, porque el ARN sí, tiene una tasa proofreading muy mala. Constantemente, cuando se duplica, genera mutaciones. Esas mutaciones que son cambios. Entonces, cuando vos estás generando una vacuna para una región que vive cambiando, no, sonaste. Es muy difícil. ¿Qué pasa con la gripe? ¿Por qué nos vacunamos todos los años contra la gripe? Porque las distintas cepas que van cambiando tienen que ver con las mutaciones que se van originando. Cómo saben que el virus de la gripe recombina de una manera, pero al margen tiene que ver con eso, con estos cambios en su genoma. ¿Y por qué la vacuna del COVID no es eficiente todavía? ¿Sí? No tiene una tasa de efectividad del 100% ni cerca. ¿Y por qué en breve, o sea, cuando la vacuna realmente sea eficiente, nos vamos a tener que probablemente vacunar todos los años como con la gripe, porque también es ARN y también todo el tiempo está cambiando? ¿Sí? Entonces, todos los virus en base a ARN son muy difíciles porque al duplicarse tienen una tasa de error tan alta que van generando variantes nuevas, ¿sí? Y si esos cambios ya son muy, muy diferentes, en vez de hablar de variantes, hablamos de cepas. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre una variante y una cepa? Es la cantidad de cambios que hay entre el genoma de una a la otra. ¿Sí? Tenemos una cepa con tantas variantes, y si ya los cambios son significativos, implican un cambio en el comportamiento respecto de una a otra, ya empezamos a hablar de cepas diferentes, si no estamos hablando de variantes diferentes. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos las variantes de interés, asociándolo al COVID, son aquellas variantes que por algún motivo nosotros vemos que nos pueden interesar, pero que todavía no nos preocupan, ¿sí? Que revisten un comportamiento diferente, pero que no afecta, por ejemplo, la transmisibilidad, la letalidad y demás. Y después tenemos las variantes de preocupación, que son aquellas que pueden tener alterado el mecanismo de transmisibilidad, de letalidad, de supervivencia, ¿sí? Tiene que ver con eso, con la cantidad de cambios que van acumulando y dónde impactan esos cambios. Bueno, eso más o menos. Hay una guía, no sé si la vieron ya, está subida, pero no sé si está desbloqueada, porque recién algo pusieron, a ver, déjenme ver. Profe, eso le iba a comentar. Entré hace un ratito a Petco y todavía no aparece esa guía. A ver, O yo sea, se no las la voy a tenemos habilitada. mandar, no sé por qué no la habilitaron, yo se las voy a ver si las puedo mandar al chat, aguárdenme. Y lo que pasa es que el chat no me deja mandar archivos. Les puedo mandar link. ¿Cómo podemos hacer? Bueno, si quieren les comparto la pantalla, hagan capturas como para ir teniéndola, ¿les parece? Sí, profe. Sí, profe. Lo hagan, y después yo ahora aviso para que, a ver si, a ver, espérenme, quiero ver si puedo yo habilitar a lo de habilitarla para que la vean. Si logro habilitarla en 2 segundos, ya no se las mando. Y si no, tengo que esperar. A ver, no sé si estaban permisos o en ajustes.
Profe, para este tema de genética, ¿qué libro recomiendan? Además del short. Y toda la parte de lo que es la parte celular, el Albert para mí, y después en general les vamos a ir mandando trabajos, ¿sí? Bueno, esperen que acá no es. Yo quiero en realidad permitir que ustedes lo vean. A ver, interajustes, si acá, si no se los mando por el chat. Restricciones de acceso, a ver si está acá. No. Por ahí, profe, Bueno. si sube el Word a Drive, nos puede compartir el enlace del Drive y con eso tenemos acceso al documento. Sí, eso puedo hacer. Bueno, no me deja. Después tranquila, trato de liberar el acceso del, ¿cómo es que se llama? De los alumnos. Pero aguárdenme entonces que lo subo al Drive, no hay problema con eso, me lleva 2 minutos y ya lo hago. Bueno, ¿tienen alguna duda respecto a la clase de hoy, a lo que vimos? Como yo les decía, yo ya di por hecho que ustedes, duplicación de la, si bien lo repasamos y lo vimos así como muy por arriba lo básico, que tiene un origen, que tiene un inicio, una elongación, una terminación, las enzimas, o sea, no vimos, pero la idea es que, a ver dónde tengo el drive, la idea es que ustedes eso ya estaba dado. Después a partir de ahí, yo lo que traté es que vimos por ahí los procesos que siempre son más difíciles de entender, que suelen ser el concepto de telómero y cómo actúa la telomerasa, y el concepto de los transposones, que también suelen ser difíciles de entender, ¿sí? El resto, sobre todo de la guía, a ver, ahí estamos, lo van a poder resolver entendiendo cómo es la estructura del ADN, ¿sí? Cuando hay unos ejercicios que ahora van a ver, que les pide calcular el porcentaje de bases. Bueno, eso es fácil, tiene que ver que sabemos que las bases son homólogas, ¿sí? Si tenemos un 10% de adenina, ¿cuánto vamos a tener de timina, por ejemplo? La misma cantidad. Claro. La misma. El 10%. Y entonces, ¿qué porcentaje tenemos de guanina? 90%. No, no. Porque yo les dije que había un 10% de adenina. 10%. Ustedes me dijeron que había un 10% entonces de timina. Ahí ya tenemos un 20%. Hay un 45%. 40. Es un 40%. ¿Por qué? Porque el otro 40% ¿de quién va a ser? De la ¿Citosina? Exacto, ¿sí? Bueno, ese tipo de ejercicios. Bueno, esperen que les voy a dar compartir. Acá ya lo subí. Mi computadora es lenta, chicos, así que tengan paciencia. Está saturada de cosas. Cualquier persona que tenga el vínculo. El vínculo. A ver, ahora yo se lo pongo. Traten de... se los pedí 200 veces. Yo ahora les copio el vínculo y trate alguno o algunos de entrar y fijarse si funciona. Y me avisan así ya me quedo tranquila. Ahí está. Fíjense si pueden entrar y si está todo bien, bueno, ya me quedo tranquila que... Sí, profe, se puede entrar. Bien, bueno, ahí lo tienen, esa es la guía de hoy. Pero igual que ahora comparto y vamos viendo, para que puedan ir, vamos repasando un poco algunas cuestiones, como para guiándolo para que las vayan haciendo. Mi recomendación es que la hagan porque hay preguntas del estilo que van a ir en el script.